Buenas tardes. Gusto saludarlos a todos y a todas, a los que nos acompañan acá presencialmente y, según nos acaban de contar, a las 500 personas que se han inscrito en este curso para seguirlo en formato online. Es un honor, bueno, en realidad el ministro Fernández va a dar la bienvenida por el Tribunal Constitucional, pero igualmente es un honor para nosotros poder estar realizando este primer curso, que esperamos que en el futuro tenga muchas versiones y que está destinado principalmente a las personas que están prontas a recibirse como abogados, y el tribunal quiere en este sentido contribuir al acceso a la justicia y a que los abogados jóvenes vengan a este tribunal a litigar. Les voy a dar las palabras de bienvenida por el Tribunal Constitucional eh, el ministro Fernández, quien es doctor en Derecho, profesor de la Pontificia Universidad Católica y un destacado académico, además de ser, por supuesto, ministro de este excelentísimo tribunal. Muchas gracias, Miguel Ángel Fernández, ministro. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todos. Les doy a nombre de la presidenta del Tribunal Constitucional, la ministra Daniela Marci, la bienvenida al tribunal en forma presencial o en forma virtual también a quienes nos acompañan a través del streaming. El Tribunal Constitucional, junto con sus labores propiamente constitucionales, ¿no? Conforme a las atribuciones que el artículo 93 le confiere, está siempre preocupado, y en los últimos años ha estado particularmente preocupado, de mantener la relación con el medio jurídico nacional e internacional, y desarrolla periódicamente, yo diría, varias actividades. La ministra Silva, que va a estar en este panel, se ha destacado, diría yo, entre otras cosas, especialmente por estar siempre colaborando y organizando actividades en el tribunal o participando en ellas. Patrocinamos actividades como la que estamos desarrollando aquí, pero también muchas o varias que se desarrollan especialmente en las universidades y en las facultades de Derecho. Tenemos nuestra convocatoria periódica a pasantías para los estudiantes de Derecho, tenemos nuestro premio a las tesis de pregrado y posgrado. Acabamos de premiar hace 2 o 3 semanas atrás con la publicación de sus tesis a un estudiante de posgrado y a uno de pregrado que se han destacado en nuestro concurso. En fin, tratamos de participar. Y en ese contexto, y, y quiero agradecer especialmente a la suplente de ministro Natalia Muñoz, porque durante el periodo en que ella ha cumplido con este servicio, no solo ha desempeñado sus labores jurisdiccionales, sino que ha estado, yo diría, especialmente preocupada por mantener esta vinculación, pero una vinculación desde la perspectiva académica propiamente tal, es decir, el desarrollo de cursos, de programas, de seminarios orientados a la capacitación de los estudiantes y de los profesionales en derecho. Ha desarrollado unos seminarios en materia de municipalidades, con la superintendencia, donde los distintos estamentos del tribunal participan, y este programa sobre justicia constitucional, competencia y tramitación de causa es una expresión más de eso. Y es un trabajo enorme que requiere mucha dedicación, mucho tiempo, mucho esfuerzo, sobre todo hoy día que es un trabajo doble, ¿no? Se desarrolla tanto para quienes asisten presencialmente como para quienes están a través del online. Así que yo le agradezco en nombre del tribunal a la ministra Natalia Muñoz por este trabajo. Y en esta oportunidad, además, nos permite contar con la participación de profesores extranjeros en el marco del 13º Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que está organizando la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, el Instituto Chileno de Derecho Administrativo, que preside la ministra Muñoz, y la Universidad Central, que es donde se está llevando a cabo el programa. Así que esta feliz coincidencia nos permite inaugurar este programa que se va a desarrollar durante las próximas semanas con destacadísimos profesores extranjeros a los que ustedes van a poder escuchar hoy día. Quiero agradecer por último especialmente que nos acompañe la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica de la Subsecretaría de Justicia, y entre las autoridades especialmente a Rodrigo Mora, porque este es un programa que se ha organizado conjuntamente con las corporaciones de asistencia judicial de Valparaíso, Metropolitana, del Biobío y de Tarapacá. Y para nosotros tiene especial interés y especial afecto
el trabajar con la Corporación de Asistencia Judicial, no solo porque quienes estamos en este tribunal alguna vez pasamos por ahí, no hace tanto tiempo seguramente, sino que especialmente por la labor que desempeña la corporación. La corporación a lo largo de tantos años, de tantas décadas, pero en los últimos años de manera particularmente relevante, cumple una labor que no solo tiene que ver con servir de puente para cumplir un requisito para poder llegar a obtener el título de abogado, sino que es una institución a través de la cual se sirve a la justicia, brindando acceso a la justicia. Entonces esto para un tribunal es particularmente relevante hacer un trabajo conjunto y que ojalá perdure en el tiempo, se repita en el tiempo, con la Corporación de Asistencia Judicial, particularmente de estas cuatro regiones. Habrá que hacer luego nuevos programas, Natalia, con otras regiones del país, con las corporaciones en otras regiones. Así que muchas felicidades, mucho éxito en la actividad de hoy y en las que vienen en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Miguel Ángel Fernández. Va a dirigir ahora unas palabras doña Oriela López Bartolucci, que es jefa del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es abogada y magíster en Derecho de la Universidad de Chile y funcionaria de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenida. Muchas gracias, ministra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí, en calidad de jefa del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, extenderles un cordial saludo, darles la bienvenida a este seminario organizado por el Tribunal Constitucional en conjunto con las cuatro corporaciones de asistencia judicial. Este evento es una instancia clave para profundizar el rol de la justicia constitucional y su impacto en nuestra sociedad, contribuyendo de manera directa al proceso formativo de quienes velan por los derechos fundamentales mediante la tramitación. Y no solamente los que velan, sino por aquellos también que velarán por la tramitación y la protección de estos derechos. La misión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incluye, entre otras labores, asegurar la asistencia jurídica gratuita y asequible, que permita el ejercicio pleno del derecho a la representación jurídica de todas las personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el trabajo de las corporaciones no solo facilita el acceso a la justicia, sino que también cumple un rol fundamental en la formación de nuevas abogadas y abogados, quienes a través de su práctica profesional desarrollan competencias en litigación y en defensa de los derechos fundamentales, aspectos que son centrales en el trabajo constitucional. Hoy, al abordar temáticas relacionadas con el control de constitucionalidad, las atribuciones del Tribunal Constitucional, las estrategias de litigación, los asistentes podrán comprender mejor cómo el trabajo del tribunal se entrelaza con la labor diaria de representación jurídica que realizan las corporaciones. Es por eso que hoy de manera telemática nos acompañan los directores de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Atacama, la directora Carolina Fernández, el director general de Tarapacá, perdón, de Valparaíso, Gastón Goché, Rodrigo Mora, que nos acompaña de manera presencial, y Mauricio de CAP desde Biobío. Estas cuatro corporaciones en conjunto se encargan de prestar la asistencia jurídica gratuita, la orientación y formación y sobre todo la práctica profesional para todos los profesionales del país en 236 oficinas a nivel nacional. Espero que este seminario enriquezca el conocimiento y refuerce su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, pilares del sistema de justicia asequible, inclusivo y transparente. Agradezco la iniciativa, la invitación de la ministra suplente Natalia Muñoz por desarrollar este importante seminario y su interés en vincular a las corporaciones en él. Y, por cierto, estamos ya a seguir trabajando desde el Ministerio de Justicia facilitando este trabajo continuo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. Vamos ahora a comenzar con nuestro seminario, que en realidad, como ustedes bien saben, es un curso que está compuesto por 5 charlas o clases, una mezcla. Lo de hoy día va a ser más bien una clase magistral de nuestros invitados y de la ministra. Pero luego vamos a estar viendo una serie de temas de tramitación práctica ante el Tribunal Constitucional. Van a participar relatores del tribunal, van a participar ministros, por supuesto, funcionarios de la Secretaría del tribunal y también vamos a tener invitados del Consejo de Defensa del Estado, de la Defensoría General Pública y del Ministerio Público, que nos van a mostrar cómo ellos exponen sus casos ante este excelentísimo tribunal. Así que creo que
van a ser muy interesantes este curso en su conjunto. Y a quienes tengan más del 75% de asistencia van a tener un diploma que va a certificar su participación en el mismo. Les presento en primer lugar a la ministra María Pía Silva, quien es licenciada y magíster con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora de la disciplina en esa casa de estudios y en diversas otras. Fue colaboradora por 27 años del profesor Alejandro Silva Bascuñán, en especial en la elaboración de los 13 tomos de su Tratado de Derecho Constitucional. Es autora de diversos artículos sobre su especialidad y fue designada por la Corte Suprema como ministra del Tribunal Constitucional en julio de 2018. Adelante, ministra. Muchas gracias, Natalia. Bueno, reitero la bienvenida a todos quienes están presencialmente aquí en esta sala, como también a quienes están online, en el fondo nuestras dependencias, pero también a conocer más cerca nuestra labor, el servicio que prestamos al Estado constitucional y democrático de derecho. Y agradecer especialmente a Natalia, porque realmente luego de que nos ha hecho una síntesis de en qué consisten estos cursos que se van a impartir, me parece que son absolutamente interesantísimos, por decirlo menos, además por todos los invitados que también van a ver y quienes van a participar activamente impartiendo estos cursos. Espero que todos quienes puedan aprovecharlo les sirvan entonces para interiorizarse con mayor hondura respecto a la labor que nosotros desarrollamos y a cómo también ustedes van a poder entonces acceder a la justicia constitucional a través de la tramitación de los procesos que eventualmente se abran y que puedan ustedes litigar ante nuestra judicatura. Se me ha pedido que, bueno, aquí aparece el nombre, digamos, o como Natalia quiso que partiéramos este seminario o este curso más bien, hablando sobre el rol de la justicia constitucional y la litigación pública. Y en ese sentido, voy a dar algunas ideas generales y un poco ir de a poco entrando al tema de cómo se litiga ante el tribunal. Una idea bastante generales porque me han dado muy poco tiempo además para hacerlo, pero que de alguna manera vaya introduciéndonos al tema. Recordemos que el Estado de Derecho es la condición institucional que permite a todos vivir en paz, porque en él el ejercicio de los derechos no pende del arbitrio de un individuo o de una facción, sino que está garantizado por leyes generales y abstractas, lo que se perfecciona cuando se funda en la democracia. Como en el sistema democrático la soberanía reside en el pueblo, ella se expresa directamente a través del poder constituyente y se objetiva jurídicamente en la Constitución, la cual no es una simple carta política, sino la ley superior del ordenamiento jurídico que define el sistema de fuentes del derecho y tiene fuerza normativa directa. Así, por lo tanto, todos los órganos del Estado son poderes constituidos y sometidos a la Constitución. Sabemos también que la Carta Fundamental impone límites al poder del Estado para asegurar los derechos fundamentales, fundándose en el principio de separación de los poderes, no solo para distribuir la función entre los distintos órganos, sino también para imponer un sistema de pesos y contrapesos y de control entre ellos. Si la propia Constitución es un freno al poder estatal, debe establecerse entonces un sistema que asegure que ella será cumplida. De ahí nace entonces la idea del control de constitucionalidad. Ustedes saben que nace en Estados Unidos el caso Marbury versus Madison en 1803 y luego es recogido también por el sistema europeo. Entonces, esta idea de control como función confiada especialmente a los jueces, son ellos quienes juzgan los actos del poder para velar por la supremacía constitucional, valor a su vez fundado en el principio democrático. La Carta entonces deja de ser un texto meramente formal para convertirse en una constitución material, real y efectiva. De este modo, los tribunales, conociendo a través de un procedimiento, constituyen pilares indispensables y fundamentales en un Estado constitucional y democrático de derecho. En efecto, a ellos se le confía la tarea de asegurar el cumplimiento de las normas por medio de un debido proceso seguido ante jueces independientes e imparciales que cuenten con mecanismos de control para que los demás órganos públicos ajusten sus actuaciones al orden jurídico, preocupándose la justicia constitucional, especialmente de garantizar el principio de supremacía constitucional, y la justicia ordinaria, el de la legalidad de los actos públicos y privados. La tarea de ambas clases de jurisdicción judicial se enmarca en el constitucionalismo actual,
que sujeta el poder del Estado a una racionalidad moderna. Además, la forma en que se ejercen sus funciones, tanto la justicia constitucional confiada en Chile a este tribunal, como los tribunales del Poder Judicial, se desarrolla en nuestros días dentro de un modelo particular que se hace cargo de dos fenómenos: el de la constitucionalización del derecho y el de una cultura que promueve el respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales. En cuanto a la justicia constitucional, cabe recordar que el Tribunal Constitucional de Chile fue creado en 1970 por la Ley de Reforma de la Carta de 1925, número 17.289, disuelto en 1973, restablecido en la Carta de 1980, modificada su conformación y atribuciones mediante reforma del año 2005. Su estructura y competencia se han mantenido desde entonces, aun cuando, como consecuencia de los dos procesos constituyentes que vivió Chile entre 2021 y 2023, el primero de ellos propuso eliminar el Tribunal Constitucional y sustituirlo por una Corte Constitucional, y el segundo, reformarlo en forma importante su composición y atribuciones. Sin embargo, luego de este movimiento telúrico que llegó por acá, volvimos, digamos, a entender de que hasta ahora, por lo menos, tenemos las mismas reglas que desde el año 2005 que nos están rigiendo. Pues bien, el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional especializado, autónomo e independiente, regulado por la Carta y por su ley orgánica, cuya función es garantizar la supremacía constitucional. En Chile, no es el único órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad de la ley. Perdón, en Chile es el único órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad de la ley. ¿Y lo hace en qué forma? Lo hace en forma preventiva y facultativa durante su tramitación y antes de ser promulgada, en forma preventiva y obligatoria sobre proyectos de ley aprobados por el Congreso recaídos en materias de ley orgánica constitucional, y en forma represiva, una vez vigente la ley, ya sea ejerciendo un control concreto de constitucionalidad para declarar la inaplicabilidad de una norma legal por ser su aplicación contraria a la Carta en una gestión judicial pendiente, ya sea también ejerciendo un control abstracto de constitucionalidad ya cuando la ley ya previamente fue declarada inaplicable. Y esta es la frase que quería decir. No es el único tribunal que en Chile controla, sin embargo, la constitucionalidad de otros actos estatales, ya que los tribunales ordinarios también son llamados a tutelar los derechos constitucionales para protegerlos frente a actos u omisiones particulares, a través del conocimiento y resolución de una serie de acciones cautelares que la Constitución y la ley contemplan. Al respecto, cabe anotar que en nuestro sistema no existe una acción de amparo que pueda dirigirse directamente ante el Tribunal Constitucional, como ocurre en el modelo español, alemán o colombiano, y que lo coloque en una situación de expresar la última palabra y con potestad para revisar las sentencias definitivas de los tribunales o para instruir a los jueces sobre cómo deben fallar el asunto de fondo. No obstante, no puede obviarse que la facultad que actualmente posee de declarar la inaplicabilidad de un precepto legal en una gestión judicial pendiente lo conduce a conocer de casos concretos en que debe determinar si la aplicación de la ley en ese asunto es contraria a la Constitución. Así, quienes son parte o el mismo juez de una gestión judicial pendiente de resolución concurren en forma cada vez más creciente a esta alta magistratura para que resuelva tal índole de asuntos, con lo cual el propio órgano se ha acercado a la ciudadanía a través de esa vía, siendo esta índole de asuntos los más numerosos de que conoce, ya que alcanzan alrededor del 97% de los asuntos que ingresan al tribunal. Pues bien, teniendo presente que se me ha pedido también aludir a la litigación que se sigue ante este tribunal, creo necesario partir por examinar la forma de acceso a esta judicatura. Al efecto, cabe recordar que entre las atribuciones que nuestra Constitución le confía, se pueden distinguir aquellas que son activadas por órganos legitimados, como son las cámaras, un número determinado de miembros del Parlamento o el presidente de la República, y aquellas otras atribuciones en que existe directa o indirectamente un interés por parte de los particulares para impugnar la constitucionalidad de una norma. En este último caso, es posible distinguir los casos en que la acción llega vía un acceso individual directo, que da la posibilidad a los individuos de cuestionar directamente la constitucionalidad de una determinada norma,
y aquellos casos que implican un acceso individual indirecto, en los que la constitucionalidad solo puede ser impugnada a través de algún órgano del Estado. En este último caso se encuentran las acciones presentadas por los jueces ordinarios, quienes pueden impugnar ante este tribunal una norma legal cuando, al conocer de una gestión sometida a su decisión, estiman que su aplicación es contraria a la Constitución. Eso está en el 93, número 6. O cuando solicitan que se resuelva una contienda de competencia entre los tribunales a que pertenecen y un órgano político o administrativo. Asimismo, otro órgano que activa la competencia del Tribunal Constitucional es el mismo, ya que puede de oficio, una vez decidida previamente la inaplicabilidad de una norma, abrir un proceso para decidir luego sobre su constitucionalidad. Una de las ventajas del acceso individual indirecto es que quienes presentan los requerimientos respectivos generalmente están bien informados y poseen conocimientos jurídicos necesarios para formular una solicitud válida. Sin embargo, tiene la desventaja de que su eficacia depende en gran parte de la capacidad de esos mismos órganos de identificar los actos normativos potencialmente inconstitucionales y de su voluntad también de presentar las solicitudes ante el Tribunal Constitucional. Respecto al acceso individual directo, existe la acción popular que conduce a que cualquiera tenga el derecho a requerir en contra de una ley después de su promulgación, incluso si no hay un interés personal, a través del requerimiento de inconstitucionalidad de la ley previamente declarada inaplicable por el propio tribunal. Lo cual también sucede cuando se solicita, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad tanto de los partidos, movimientos y organizaciones políticas, como de la responsabilidad de las personas que hubieran participado en los hechos que motivan la declaración de inconstitucionalidad de esas organizaciones. Ahí hablamos de acción popular en ambos casos. Además, como ya se dijo, se contempla la posibilidad de que una persona, natural o jurídica, incluso instituciones públicas, accionen directamente en el marco de una gestión pendiente conocida por un tribunal ordinario o especial, en que ellas actúen como partes interesadas, ya sea para solicitar que un precepto legal no sea aplicado a la resolución del asunto por considerar dicha aplicación como contraria a la Constitución, que es en los requerimientos de inaplicabilidad, pero también de cada una parte interesada pedir la declaración de inconstitucionalidad de un auto acordado dictado por los tribunales superiores de justicia o por el Tribunal Calificador de Elecciones por afectar sus derechos fundamentales. Esa es otra vía también en que las partes interesadas pueden llegar al tribunal. Así, en nuestro ordenamiento constitucional se combina la existencia de mecanismos de acceso individual directo e indirecto, creando así un equilibrio entre ellos. Pues bien, en los procesos seguidos ante esta magistratura, iniciados mediante acceso individual directo o indirecto, los interesados y las partes en los juicios seguidos ante los tribunales ordinarios tienen la posibilidad de litigar en torno al conflicto constitucional, asegurándoles el ordenamiento jurídico, las garantías de un debido proceso. La forma de tramitación de dichas causas se encuentra regulada en la Carta Fundamental, en la Ley Orgánica del Tribunal y también en diversos autos acordados dictados por este. Los requirentes deben sortear una serie de requisitos formales y filtros para evitar el uso indebido de las acciones promovidas ante el tribunal, el cual debe preocuparse que las controversias que lleguen a conocerse en el fondo sean de aquellas que les compete resolver. Entonces, dependiendo de la naturaleza del requerimiento y con el fin de abrir el proceso, una de las salas o el pleno de ministros, dependiendo de la naturaleza del asunto, deben determinar si el libelo satisface los requisitos de admisión a trámite y de admisibilidad, lo cual incluye ser representado por un abogado con mandato para actuar ante esta magistratura y la certificación, especialmente en los casos de requerimientos de inaplicabilidad, de la existencia de una gestión judicial pendiente. Una vez que el requerimiento es declarado admisible, se dicta autos en relación y la causa queda en el rol de asunto para ser luego puesta en la tabla para su vista, previa notificación a las partes, quienes pueden alegar que se lleve a cabo en el día y hora prefijados ante el Pleno de Ministros, adoptándose el acuerdo en sesión reservada. Nosotros los días martes, miércoles y jueves tenemos audiencias, vistas de causa, justamente en que conocemos de este tipo de asuntos. Cabe tener presente además que siendo el tribunal un órgano autónomo de la máxima jerarquía, todas sus resoluciones, partiendo por cierto por sus sentencias, son definitivas, sin que se admita su revisión por otro órgano o por el mismo tribunal, salvo que exista un error de hecho. El respeto al derecho de acceso a la justicia constitucional supone también que el tribunal
adopte sus decisiones dentro de un plazo adecuado. Y en cuanto a las medidas provisionales, puede suspender la gestión pendiente si la aplicación de la norma impugnada puede producir daños que no puedan ser reparados una vez declarada su inaplicabilidad o inconstitucionalidad. Los efectos de la sentencia dictada son variados, ya que pueden afectar únicamente a las partes, como sucede con la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, o tener efectos generales o erga omnes, caso este último en que el tribunal tiene la facultad de eliminar la norma del ordenamiento jurídico. Por último, cualquiera sea la forma en que llegue a conocer un asunto, el tribunal sirve al Estado de Chile, no solo garantizando los derechos de las partes que litiguen ante él, sino también escuchando las voces de la comunidad nacional. Ello supone comprender, como dice Peter Haberle, que vivimos en una sociedad abierta a los diferentes intérpretes de la Constitución. En efecto, el juez constitucional no es el único participante en el proceso constitucional, ya que debe interactuar con la sociedad. Ello ocurre no solo cuando los particulares acuden a él ejerciendo las acciones que son sometidas a su conocimiento, sino también y en general a través de las fuerzas colectivas de la sociedad que participan en el espacio público. En tal sentido, y para proyectar su actividad, el tribunal no solo se ha abierto a quienes integran los poderes públicos, sino también a los ciudadanos, transparentando sus actuaciones e implementando diversas modalidades para que estos puedan acceder al proceso constitucional a su cargo, a través de diversos mecanismos de justicia abierta que promueven la transparencia, colaboración y participación ciudadana. Tal misión la ha cumplido, por ejemplo, permitiendo que a través de audiencias públicas grupos interesados expongan sus planteamientos, también cuando ha revisado cuerpos normativos, y en este caso cuando revisa cuerpos normativos cuyo contenido causa un indudable impacto social. También lo hace transmitiendo a través de streaming sus audiencias y otras actividades de interés público, como esta misma, por ejemplo, desarrollando tales audiencias y el pleno de ministros en diferentes regiones del país, comunicando rápidamente a través de los medios de comunicación social las decisiones adoptadas en casos emblemáticos de interés público, facilitando el acceso a la justicia constitucional mediante la tramitación electrónica de los expedientes a su cargo, manteniendo una página web con la información de sus actividades y decisiones, celebrando en sus dependencias del edificio institucional seminarios abiertos al público sobre temas constitucionales, divulgando su jurisprudencia a través de un boletín bimensual, transparentando las sentencias pendientes de redacción, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que son muchas las medidas. Por lo dicho, y ahora ya para finalizar, el Tribunal Constitucional de Chile, en su calidad de órgano del Estado, siendo fiel a su misión de velar por la supremacía constitucional, garantiza y seguirá garantizando a la sociedad en general y a todos a quienes acudan a él, y en especial a los litigantes, no solo su debido funcionamiento, sino que su actividad se sujeta siempre a las reglas, principios y derechos contemplados en la propia Carta Fundamental y también en las demás normas jurídicas dictadas conforme a ello, dentro de las competencias y formas establecidas en dichas disposiciones, todo lo cual está dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución, a lo que nosotros también, por supuesto, también estamos sujetos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos a presentar ahora a la doctora Teresita Rendón, quien es profesora investigadora en la Universidad de Guanajuato, es doctora en Derecho, ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, trabajando temas de derecho constitucional, administrativo y municipal, es autora de numerosas obras, más de 100 artículos publicados en revistas especializadas, es presidenta de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Bienvenida, profesora. Gracias, muy buenas tardes. Quiero saludar en primer lugar a quienes presiden este panel y por supuesto con un gran afecto y agradecimiento a la ministra Natalia Muñoz. Me da mucho gusto participar en esta sesión sobre el rol de la justicia constitucional y la litigación pública dirigida a los estudiantes que están haciendo su práctica jurídica en el Tribunal Constitucional. También saludar a quienes nos siguen online.
Las garantías procesales constitucionales corren como un hilo conductor en todos los procedimientos del derecho público. El filósofo estadounidense John Rawls considera que el respeto por uno mismo es el activo más importante de la justicia. Este jurista pensó en un experimento que es algo sumamente breve y que les comparto. Él formuló una pregunta a un sinnúmero de personas, de ciudadanos, les dijo, ¿qué es una constitución? ¿Y qué tipo de sociedad elegiríamos si no supiéramos quiénes somos bajo el famoso velo de la ignorancia? ¿Qué elegiríamos? Y la respuesta fue que optaríamos todos por un orden que permitiera vernos a nosotros mismos como valiosos y tratar a todos los demás como iguales. Esto significa que existe dentro del ser humano siempre el anhelo de la igualdad. En la doctrina y la jurisprudencia, las disciplinas procesales en el orden constitucional siempre iban a la saga. Inclusive antes del procesalismo científico, eran un simple desprendimiento o prolongación o una simple resonancia de las cuestiones sustantivas. Siempre se hablaba del derecho sustantivo y el derecho adjetivo o el derecho procesal como algo secundario. Pero es durante el siglo XX y durante el siglo XXI lo que llevamos, que el derecho procesal, sobre todo de carácter constitucional, cobra una vigencia y una importancia capital, no solamente en términos de la ciudadanía, sino para los propios abogados. ¿Por qué es importante litigar en la materia constitucional? A la hora de un conflicto, a la hora crítica del orden jurídico, el derecho sustantivo sin derecho instrumental o sin derecho procesal no es más que un reloj sin manecillas, o como lo decía el jurista Sergio García Ramírez, el derecho sustantivo, la teoría de los derechos humanos, el derecho constitucional, sin el procesal, viene siendo como una campana sin badajo. Consecuentemente, es de una importancia capital el orden procesal. El derecho procesal, dice Sergio García Ramírez, es un arsenal, es un conjunto de armas contra el autoritarismo y contra la arbitrariedad. Por eso es que a muchos que son autoritarios no les gustan estas armas. Sobre todo cuando la autoridad no sigue los cauces legales y constitucionales, tenemos todas las armas del procesalismo constitucional. El núcleo de la Constitución, de la justicia constitucional, del derecho procesal, se halla ¿dónde? En los derechos humanos. Toda esa justicia, todo ese derecho se desenvuelve en torno a los derechos del ser humano como una espiral creciente que en cada momento gana profundidad y también alcanza alturas ilimitadas. Lo hace directamente, por supuesto, cuando acude a prevenir, a corregir o a sancionar la violación, y también lo hace, aunque sea indirectamente, cuando llega a resolver una contienda entre autoridades que han puesto en predicamento la separación, acotación, distribución de poderes o en alguno de los conflictos de atribución que menudean en la experiencia del derecho procesal constitucional.
Eso se mira en cualquiera de las tres categorías que deslindó el jurista Mario Capelletti, tanto en la jurisdicción constitucional de la libertad como en la jurisdicción constitucional orgánica o como en la jurisdicción constitucional transnacional. En el fondo de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad están también los derechos humanos. No es que sea la simple defensa a la soberanía de los órganos o a la invasión de competencias. En el fondo de esas dos acciones están los derechos humanos. Por eso es importantísimo que como nuevos juristas, como nuevos defensores del procesalismo constitucional, tengan en cuenta ustedes que el núcleo de todo serán los derechos humanos. Entre nosotros se elevó por mucho tiempo solitario el juicio de amparo, que era la única instancia prácticamente que teníamos para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, ha ido creciendo el número de instancias a través de las cuales se puede hacer una defensa de los derechos. La dignidad y el prestigio del amparo, que no han decaído, se debieron a su función cumplida en la historia del derecho mexicano, pero también de nuestra vida política y social en toda América. Tuvo una notable potencia civilizadora. Esto es otro de las claves fundamentales del quehacer que ustedes irán a desempeñar. La fuerza civilizadora del derecho. Ya no más venganza, ya no más protestas, vías de hecho. Tenemos mecanismos institucionales. La crónica del derecho procesal constitucional es al mismo tiempo la historia del juez de constitucionalidad, un personaje poderoso del derecho moderno, punto de inflexión en el desarrollo total del derecho y de los derechos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Rendón. Vamos ahora a escuchar a la doctora Miriam Mabel Ibanega, quien es abogada por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Derecho, magíster en Derecho Administrativo, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, es autora también de numerosísimas obras y es miembro fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Es un honor estar en este encuentro y formar parte de este panel. Muchas gracias, ministra Natalia Muñoz, y felicitaciones por este proyecto y este desafío. En la República Argentina no existe tribunal constitucional, no hay una corte constitucional. El control de constitucionalidad es un control difuso y el intérprete, el último intérprete de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante ello, si hacemos una comparación con el resto de los países, por lo menos iberoamericanos, vemos que las decisiones en la República Argentina vinculados a la litigación pública, ¿no? a este tipo de conflicto en el cual el interés público está presente fundamentalmente, tiene un contenido, la sentencia similar, podríamos decir, que la que podemos encontrar en decisiones, en precedentes de tribunales o cortes constitucionales. Esto lo podemos confirmar tanto respecto a las sentencias en este país como en Ecuador, en Perú, México, España, Colombia, con además su sistema tan particular con Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Esto lleva entonces, y tomo la excelente exposición de la profesora Teresita Rendón, a cuáles son esos
elementos que uno puede encontrar ese contenido en esta justicia constitucional. Porque en realidad cuando hablamos de justicia constitucional estamos hablando de control de constitucionalidad. Esto me parece que es lo importante, ¿no? El control de constitucionalidad, el alcance del control de constitucionalidad, que en el país lo ha explicado maravillosamente la ministra, que además me ha aclarado un montón de dudas que tenía sobre el sistema en pocos minutos, con lo cual la felicito porque me dio un panorama muy, muy interesante sobre el sistema. Voy a plantear, por ejemplo, 3 tipos de conflictos que podemos encontrar en cualquier país y les voy a hacer un breves comentarios sobre cómo se ha resuelto en este conflicto de la litigación pública, porque este es el tema, ¿no? O sea, cómo nos enfrentamos en un conflicto público. El primero, fíjense ustedes qué interesante. ¿Por qué? Porque es un análisis de un tema exclusivamente de derecho administrativo, que incluso hasta podríamos decir que es interno de la administración, cómo son las relaciones de empleo público. Y estas relaciones de empleo público que pueden llegar a estar vinculadas con procedimientos disciplinarios. ¿Y por qué de repente un control de constitucionalidad? Más allá de los procesos o de los tipos de acciones que permiten llegar a la justicia. Como bien se explicó, tenemos un sistema de agotamiento de la vía administrativa, primero recurrir el acto ante la administración, que a veces llamamos el agotamiento del administrado más que de la vía administrativa, pero no importa. Cómo se llega a la justicia, acciones de amparo, medidas cautelares, algunas acciones que no obligan al agotamiento de la vía administrativa, por ejemplo, la responsabilidad extracontractual del Estado. Y de repente, cualquiera sea, ya sea a través de una acción de amparo porque se justifique, porque exista una arbitrariedad manifiesta o a través del agotamiento de la vía administrativa, nos encontramos con temas propios del derecho administrativo con un análisis no desde la legalidad, sino desde la constitucionalidad. Y me parece que esto realmente alimenta, ¿no? Da un buen alimento a la importancia que tiene el control de constitucionalidad. Uno es en materia de empleo público. Un ejemplo, todo acto administrativo vinculado con el empleo público, sea consecuencia de un procedimiento disciplinario o dejar sin efecto una designación, debe contener un elemento esencial que todos tenemos en la ley de procedimientos, que es la motivación. Bien, la Corte Suprema ha interpretado la motivación de los actos administrativos a la luz de la Constitución Nacional. No obstante ser un requisito legal, lo eleva a una categoría constitucional cuando la falta de motivación implica una violación a la tutela administrativa efectiva. No hay realmente una explicación en el acto administrativo de las causas, del objeto, de la finalidad, y esto nos enfrenta a una violación de la tutela administrativa efectiva, porque en realidad aquel que es sancionado no puede defenderse como corresponde, aquel al cual le dejan sin efecto una designación sin ningún tipo de explicación, le están afectando su derecho de defensa, más allá del derecho al trabajo, por ejemplo, que también se suma. El otro aspecto que ha sido esencial es el del acceso a la información pública, que está en debate permanente. Hemos tenido hace poco unas modificaciones de los reglamentos, es decir, es un tema realmente en el cual la litigación la tenemos porque, claro, el ciudadano que no puede acceder a la información porque la administración no se la permite, no se la entrega y tiene que acudir a la justicia. Hay un caso muy interesante que lo tienen en las páginas de la Corte Suprema, que es el caso Giustiniani. ¿Por qué lo marco? Porque era un acceso a la información de un contrato que se había celebrado con Chevron con motivo de la explotación de Vaca Muerta. Este lugar en la provincia de Neuquén, un pozo petrolero muy importante, una exploración y una explotación petrolera muy importante, contrato con Chevron que no había sido publicitado. Claro, uno podría decir, bueno, se analiza a partir de una ley. No existía ley de acceso a la información. Existía un decreto y no le era aplicable a YPF, empresa del Estado. Por lo tanto,
Cuando el caso llega a la justicia, primera instancia hace lugar a la demanda para que se acceda a la información, segunda instancia revoca la sentencia, pero la Corte hace lugar a la demanda, la Corte no tiene una ley sobre el cual basar el pedido. ¿A qué articula? Las normas constitucionales, pero tampoco tenemos un derecho al acceso a la información como derecho reconocido. La Corte lo sustenta en los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que se trataba de una contratación pública y en las bases democráticas y republicanas, y en que la transparencia pública es un principio que informa a toda la Constitución y es obligatoria para todos los poderes del Estado. Fíjense cómo un tema administrativo que ni siquiera tenía una ley es bajo una interpretación del control constitucional. Para terminar, el otro caso, el plazo razonable. Porque la verdad que en la República Argentina los plazos son bastante irrazonables en lo que son los procesos judiciales, civiles, laborales, penales y administrativos. No había recién se reformó la ley de procedimientos administrativos hace muy poquito, hace un mes y medio. No había principio del plazo razonable, no existía. Entonces la Corte tuvo que analizar un procedimiento disciplinario que del Banco Central tiene competencias disciplinarias respecto al directorio de determinadas entidades financieras y bancarias, que bueno, había demorado un poquito, 18 años. No, cuando lo hacemos bien. ¿Vieron? O sea, la copa la podemos levantar por varias cosas nosotros. Aviso. Con lo cual, luego de 18 años, cada vez que, claro, ¿qué pasaba con la prescripción? Bueno, pero el Banco Central se encargaba de activar, ¿no? De darle vida al procedimiento disciplinario. Bueno, la Corte aplica el plazo razonable. ¿Estaba previsto en la Corte? No, no había ninguna ley que lo exigiera. Había una prórroga que sí estaba autorizada por el propio Banco Central, al del procedimiento disciplinario. ¿Había una norma constitucional expresa? No. ¿En qué se basó? En el debido proceso del artículo 18 de la Constitución Nacional. En síntesis, fíjense ustedes que lo que me permite la justicia constitucional es ese equilibrio entre la potestad pública y el derecho humano, el derecho fundamental. Por eso la importancia, a cargo de un tribunal constitucional, a cargo de una corte o a cargo, en definitiva, de un poder judicial, como en el caso de la Argentina, que no tiene una corte especializada. Porque en realidad, como decía Víctor Hugo, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ibanega. Nuestro último expositor es Juan Francisco Díaz. Obtuvo su maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Andina Simón Bolívar y es doctorando en Derecho por la Universidad de Valladolid. Es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo AIDA, del Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social IDEAS, de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, entre otros organismos de colaboración académica. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias y no quiero sino agradecer a Natalia Muñoz, presidente del Instituto de Derecho Administrativo Chileno, primero por esta iniciativa, porque la razón de ser de por qué estamos acá es realmente por ustedes, y segundo porque, como ya lo leyó también en la pequeña reseña, yo soy administrativista. ¿Y qué nos decían nuestros profesores de administrativo cuando empezamos esto? Es que define un administrativista y decía que era un constitucionalista, pero con los pies en la tierra. No sé si después de esto me vuelvan a invitar al Tribunal Constitucional, pero, pero esa es la diferencia. Casi siempre, estos principios, estos derechos humanos, el momento en el que tienen que aterrizarse, por eso lo de los pies en la tierra, hay que articularlos por algunas vías. Así que cuando hablábamos con Natalia y decíamos, bueno, ¿de qué hablamos? Hablemos del control de convencionalidad. Bueno, entonces le dije, podría pegarme un poco más a los contratos y por ahí contarles
rápidamente, porque hay muy poco tiempo, un par de ejemplos prácticos como tratamos de ser los administrativistas y contarles una rápida historia de ejemplos que no deberían repetirse acá, así que son malos ejemplos. Em, Nosotros tenemos dentro de la Constitución ecuatoriana en el artículo 88 una de entre las varias acciones constitucionales, una que se llama acción de protección, que es el amparo. Nosotros sí tenemos un tribunal constitucional. Las oficinas de acá y el edificio es mucho más lindo el que ustedes tienen definitivamente. Y lo que se trata de hacer, obviamente, con este artículo 88, básicamente es reconocer ese derecho de que si se está violentando un derecho, hay que tomar una acción inmediata, ¿ya? Partir por ahí. Ya nos pasamos a materia de contratos y obviamente aquí es donde comienzan ciertas discrepancias. Nosotros tenemos una ley de contratación pública desde el 2008 y en sus artículos 102 particularmente establecía desde el 2008 hasta el 2017, hasta cuando el Tribunal Constitucional dijo lo contrario. Parafraseando decía, en materia de contratación pública no se aplicarán acciones constitucionales porque existen otras instancias que se creen suficientes para poder reconocer sus derechos. Bueno, pero ¿quién decide eso? ¿Usted o yo que soy el afectado por esos derechos? Y así se mantuvo, insisto, hasta el 2017, en donde después de varios años, no sé si 18 años, como dijo Miriam en el ejemplo, acá creo que fueron un poco menos, se llegó a reconocer, y obviamente en nuestra ley aparece entre comillas, esta parte se declara inconstitucional. Hubo un ejemplo similar, ¿ya? Entonces, ¿qué significó eso? Que recién desde el 2017, en materia de contratos, se puedan presentar acciones constitucionales. Después de un tiempo similar, hubo un ejemplo parecido en el artículo 95, donde decía, para terminaciones unilaterales del contrato, no se podrán presentar acciones constitucionales, ¿ya? Fue revisado y esto fue hasta el año anterior, año 2023, en donde se declara nuevamente inconstitucional también esta parte del artículo y se pueden presentar acciones constitucionales. Pongo esto sobre la mesa solo para que ustedes puedan ver el escenario antes de irnos a los ejemplos prácticos también. ¿Qué es lo que comenzó a suceder? Porque claro, es una victoria, una reivindicación poder tomar estas acciones y poder presentarlas en el caso nuestro hay un control de convencionalidad mixto, ¿no? Entonces, la instancia natural es del Tribunal Constitucional, pero establece también que los jueces ordinarios tienen la capacidad de conocer estas acciones. Entonces, el control de convencionalidad o control de constitucionalidad comienza ahí. ¿Qué es lo que pasó? Porque claro, hay que hacer una evaluación luego del 2017. Comienza una ola de acciones de protección que comienzan a presentarse sobre los contratos. Claro, tomó un par de meses o yo creo que un par de años descubrir que por esta vía pasábamos de los reclamos que se presentan en las contrataciones a comenzar a presentar denuncias de acciones de protección en donde le tergiversamos totalmente a este control de convencionalidad. ¿Qué es lo que dice nuestra norma básicamente, no es cierto? ¿Ante quién se presenta? Ante el juez ordinario. Si es que hay más de uno en su cantón donde sucede la violación del derecho, habrá un sorteo. Sencillo. Los problemas comenzaban en los sorteos. Claro, se supone que cualquier juez de instancia, puede ser de familia, civil, penal, podía recaer estas causas. Pero claro, estos jueces tienen ya de por sí, jueces ordinarios, una cantidad enorme de trabajo y estas acciones por estarse vulnerando derechos no podían esperar, entonces tenían que tramitarse inmediatamente y eso comenzó a alterar el normal curso de las causas también. Tanto es así que ya después del tiempo comenzaron a tramitarse como si fuese una más. Entonces se esperaba 2, 3 meses para poder atender este tipo de causas y perdió su naturaleza. ¿Pero por qué se popularizó tanto? Porque comenzó a utilizarse este control de convencionalidad
como un mecanismo incluso para adjudicar contratos. Las sentencias de estas acciones de protección terminaban, porque claro, el reclamo, y creo que eso es importantísimo, sobre todo para quienes están por graduarse de abogados, este tipo de acciones se presentan sobre vulneraciones de derechos y derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, no distan mucho entre las constituciones. Yo revisaba al menos 23 derechos cuando uno ingresa al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y claro, en lo que automáticamente uno piensa cuando entra ahí es, bueno, ¿y cómo estos derechos calzan con lo que más o menos uno hace? Y van haciendo match, pues. Entonces, el derecho a la discriminación, tomas eso y dicen, a mí me discriminaron también por no poder participar en este contrato, ¿no es cierto? O por haber tenido menos tiempo. O el derecho al trabajo, porque definitivamente yo podía haber participado, pero por un tema menor o sencillo terminó ganando otro. Entonces, comenzamos a fusionar este tipo de acciones en materia contractual y vinieron hechos que, claro, a mí me toca sonrojarme indirectamente, pero comenzaron a darnos cuenta luego del tiempo en algunas investigaciones que se dieron en materia de corrupción, donde también había soborno a los jueces de primera instancia, donde se les sobornaba primero para tramitar rápidamente estas causas y segundo, para poder beneficiar a ciertas acciones. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a provocar esto también? Un control de convencionalidad que en su naturaleza provoca el respeto de los derechos, pero nos fuimos al otro extremo en donde tenemos que llegar a paralizar un procedimiento de contratación, tramitar una acción de protección y ahí sí proceder según lo que diga el juez, a ver si continuamos o no, a ver quién gana o no, desnaturalizando totalmente el control de convencionalidad en materia de contratos. Entonces, ¿por qué les cuento esta experiencia cruda y dura? Porque claro, de no tener control de convencionalidad en materia de contratos, llegamos a tener el extremo de que de 10 procedimientos de compra, por lo menos 3 o 4 tenían acción de protección porque se encontró la vía alterna a la normal para poder llegar a esto. Y claro, en este punto se llegaban a resolver sentencias de primera instancia y después, en caso de existir apelaciones, ibas a una segunda instancia que es la Corte Provincial. Y ahí venían los problemas. ¿Qué pasa si ahora dijimos sí, se acepta, estuvo bien, y después iba a la segunda instancia y ya no? Y se comenzaban ya a suscribir contratos, muchos en ejecución. Entonces vino después otra nueva ola, a dejar de aceptar acciones de protección, producto de que ya comenzó a hacer mucho ruido esto, ¿no es cierto? Y sobre todo comenzar a señalar a muchos jueces que ya se conocían por las investigaciones que había levantado Fiscalía, sobre todo, de que este era el mecanismo, literalmente, el mecanismo de adjudicar contratos por vía de acciones de control de convencionalidad. Entonces, ¿por qué estos ejemplos? Porque creo que esta ponencia debería terminar con el deber ser. Se supone que el control de convencionalidad de manera general sirve para poder reivindicar derechos o comenzar a establecer medidas que permitan cuidar esa vulneración de derechos de manera inmediata. ¿Cómo se fusiona esto? Pues los derechos humanos fusionados con esos derechos que tenemos. Hay una carta iberoamericana, una carta, perdón, suscrita por los miembros del CLAD en el 2013, justo la referenciaba hoy en la mañana el profesor Jaime Rodríguez Arana, en donde, claro, ves derechos humanos de la ciudadanía vinculados al tema de administración pública y es comenzar a traducir los que tenemos, los 23, 30 derechos establecidos en materia de derechos humanos, comenzar a trasladarlos a temas de administración pública, comienzas a hacer un match, ¿no es cierto? Derecho a la participación. Perfecto, no solamente es hacer candidato, sino que ese candidato tenga un plan que se ejecute, que definitivamente cumpla con él mismo para poder trascender a lo principal que termina siendo esto. Pensar en derechos humanos no puedes sino pensar en el mismo ciudadano.
¿Y cuál es la mejor forma de aplicarlo con los pies en la tierra? Por vía de contratos, por vía de derecho administrativo, por vía de que la administración pública termine haciendo el trabajo que tiene que hacer. Espero estar dentro de tiempo. Esto es lo que quería decirles, agradecerles nuevamente por estar acá, por escucharme y esperamos que estos ejemplos no se repitan. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a nuestros invitados, a Juan Francisco Díaz, Miriam Ibanega, Teresita Rendón y especialmente a los ministros que nos acompañan, la ministra María Pía Silva y también al ministro Héctor Meri y al ministro Mario Gómez que nos han acompañado dentro del público. También quiero saludar a las autoridades de las corporaciones de asistencia judicial que están aquí con nosotros y también a las del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que también nos acompañan. Muchas gracias. Y queremos también dejarlos invitados para nuestra segunda clase, que será el día martes de la próxima semana. En el afiche que les va a llegar va a estar el código QR, porque para ser automatizada la asistencia hay que inscribirse toda la semana y así sale inmediatamente quienes están participando del curso. Bueno, agradecerles nuevamente a los invitados, maravillosas las exposiciones, a la ministra. Creo que fue además muy entretenido todo lo que nos comentaron de las experiencias de sus países. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos.